tal? Muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí de nuevo con un nuevo video. Esta vez, como lo prometido es deuda, terminando lo que les había dicho sobre los ángeles caídos y su conocimiento. Esta vez entrando un poco a las escrituras, quería terminar el video. Esta es la tercera parte y ahora voy a hablar solamente pura escritura nomás. Ya no vamos a dar el contexto histórico que siguió en el primer video cuando hablamos del libro de Enoch, y en el segundo video cuando hablamos de leyes y estatutos por los cuales estamos pasando ahora los problemas de los tiempos de Jacob. Los problemas, ¿no? Porque estos son los periodos de angustia de Jacob. Así que vamos a empezar. Quiero empezar con una en Romanos 13. Esto dice lo siguiente: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Se dan cuenta? Sino de parte de Dios, es decir, que Dios tiene que formar parte de las autoridades, ¿no? Y la que hay, por Dios, han sido establecidas. Aquí te está hablando de autoridades que han sido instituidas por Dios. Vamos a dar unos ejemplos, ¿no? A nivel histórico. Por ejemplo, el rey David, el rey Salomón. Esos son ejemplos, ¿no? Más tarde hablaremos también un poquito de eso. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenaciones para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no tener a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero aquí, netamente, si se dan cuenta, se refiere a autoridades o instituciones que tengan un contexto espiritual. Porque lo que vemos actualmente, la mayoría de las organizaciones que, digamos, nos dirigen, las autoridades y los políticos, no siguen eso. Más bien ellos siguen otras reglas, ¿me entienden? ¿No? Como esa canción que se llama New Rules, ¿no? Bien. También quiero leerles el libro de Tito. Y después vamos a sacar unas conclusiones después. El capítulo 3 dice: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Se dan cuenta? A toda buena obra. Pero ¿qué es lo que pasa con los gobernantes actuales? Y no solamente actuales, ¿eh? Y estamos hablando como ya les mencioné antes, me parece que fue en el segundo video, los grandes dioses, ¿no? Que han sido los que han gobernado, podría decir, esos imperios, ¿no? Como es el imperio de Egipto, el imperio de Sumeria, el imperio acadio, ¿no? Como fue el imperio de Bizancio, ¿no? El imperio bizantino, ¿no? Que de hecho ahí fue cuando el pueblo del creador gobernó casi por 1000 años, pero fuimos perdiendo debido a que otra vez nos corrompimos y fuimos perdiendo, ¿no? A que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces el Creador nos llama a que tengamos que entender a las personas. Eso es lo que nos está llamando el Creador, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que rescatar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a nivel histórico ha pasado? Básicamente lo que dice en Job es que la tierra es entregada en manos de los impíos, ¿no? Y él es el que
tapa digamos la justicia, ¿no? Entonces, nosotros bajo ese contexto tenemos que darnos cuenta de que este mundo, como ya les leí en la primera parte, ha sido gobernado por prácticamente los ángeles caídos, y ellos van a poner, digamos, sus mandatarios, ¿no? Para que corrompan a la gente, ¿no? Y eso es lo que un poco está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo en ese tiempo. Eso es lo que realmente está sucediendo a nivel histórico, ¿no? Porque no ha habido, digamos, un gobierno que quiera el bien de la gente, ¿no? Voy a leerles el capítulo 3 de Isaías ahora, para que un poco podamos unir los cabos. Dice: la prensa y su rostro se testifica contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados, no los disimulan. Ay de almas de aquellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mas mal le irá, porque según las obras de sus manos le será apagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorearon de él, pueblo mío. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Eso qué quiere decir? Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Entonces, aquí está hablando de las generaciones, ¿no? De que la gente joven es la que porque no tienen una guía, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir. Pero la gente joven es la que iba a ser opresora del pueblo. Pueblo mío, los que te guían te engañan. ¿Te das cuenta? Los grandes gobernantes, ¿no? Las grandes instituciones educativas, ¿no? Como es no solamente a nivel científico, ¿no? Como es la NASA, por ejemplo. Esas instituciones están erróneas y están guiando mal al pueblo, porque ellos enseñan, por ejemplo, que la Tierra es un globo y que va, ¿no? a una velocidad que no puedo decir aquí, ¿no? Entonces tenemos que reaccionar, ¿no? O sea, de todas maneras, y tuercen el curso de sus caminos, ¿no? El Creador está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos. El Creador vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado las viñas y el despojo de lo pobre está en vuestras casas. ¿Qué penséis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo este contexto, nos podemos dar que en sí lo que ha generado este gobierno es tener jóvenes perdidos, jóvenes que son fácilmente influenciados por, digamos, las revueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque son mal guiados. Muchas veces ellos hacen lo que las élites les quieren, porque las élites quieren que salgan a las calles a protestar, ¿no? Y tenemos acá lo que dice aquí, seguir la autoridad.
Pero como dice también, y les vuelvo a leer esa parte que es muy importante, porque eso a veces no se malentiende en la Biblia. Y como dice la Biblia no es para interpretación personal. Así que vamos a leerlo de nuevo, dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Se dan cuenta, habla de instituciones que siguen, digamos, algo moral, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos no lo sigue, ¿no? Tengo muchas escrituras para compartirlas el día de hoy. Quiero ir también a Isaías capítulo 8. Capítulo 8, donde dice algo así. Porque el Creador me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino del pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. ¿Ves? El Creador te dice que no tengas miedo. Que si tú conoces estas cosas, tienes que hablarlas, ¿no? Y dice, no llaméis conspiración a las cosas que este pueblo te llama conspiración. Bien, al principio cuando uno empieza en este camino, muchas cosas de repente le parecen un poco absurdas, por así decirlo, le parecen un poco tontas, ¿no? Pero después cuando uno va estudiando y uno va aprendiendo cosas, uno se da cuenta que realmente lo que la gente le llama conspiración es lo que está más pegado en realidad a la realidad, ¿no? Porque la gente ha vivido en una ilusión prácticamente, en una realidad falsa, ¿no? Por eso que el profeta Isaías más claro no puede hablar. No llaméis conspiración a todas las cosas que ese pueblo llama conspiración, ¿no? O sea, nosotros, por hablar de estas cosas, dicen que somos teóricos conspirantes, como lo dice la CIA, por ejemplo, ¿no? Hasta Michio Kaku, busquen la conferencia, él lo dijo también. Él los llamó terroristas a la gente que hablamos de estos temas. Al Creador de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. Bien, ahora voy a leerles otro. En el libro de Isaías 48 también quería leerles el día de hoy. Al final quiero dar un mensaje, un pequeño mensaje, pero al final del video lo voy a dar, ¿no? Escuchen lo que dice, y esto lo voy a conectar con Apocalipsis capítulo 18. Escuchen bien. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Dad nuevos de estos con voz de alegría, publicándolo, llevándolo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimido el Creador, a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevé por el desierto. Les hice brotar agua de las piedras, abrió la peña y corrieron aguas. No hay paz para los malos, dice el Creador. Bien, hay muchas cosas que podemos desglosar de eso, pero la primera es la siguiente, en el verso 20, cuando dice: salid de Babilonia. El Creador nos está incitando a que salgamos de Babilonia. Ya desde el tiempo de Isaías lo decía. Escuchen lo que dice para estos tiempos, cuando él habla en Apocalipsis capítulo 18, en el verso 4 me parece que es. Escuchen lo que dice aquí. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Te das cuenta? Hay mucha conexión entre los versos, por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que... Y no pensaba hablar de esto, pero se me ha venido a la mente justo ahorita. Voy a leerlos Isaías 53, cuando dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado brazo del Creador? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado sobre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escuchen esto cuando dice: no hay parecer en él, de hermosura lo veremos. Entonces, básicamente ellos, lo que quiere decir esto pues es que
la gente ha tomado muchas posesiones o muchas formas, representaciones de los profetas, ¿no? No solamente de los profetas, sino de nuestro alrededor. Y ellos toman una imagen falsa, que no va de acuerdo a las escrituras, porque dice lo siguiente, ¿no? Que él no tenía hermosura, ¿no? Entonces, cuando uno hace los estudios, uno se da cuenta de cómo el Vaticano nos ha engañado hasta con la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es César Borgia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta del gran poder que tiene la Iglesia Romana Católica. En otro video le voy a hablar más específico de esto, porque lo hice en el pasado, pero quería darle datos históricos, ¿no? Usted los puede comprobar de la Iglesia Romana Católica. Ese video está inspirado en el video que voy a hacer, no ahora, lo voy a hacer en un par de días, me voy a preparar un poquito mejor. Está inspirado en el testimonio de José Luciano Luna, que es un ex jesuita. Ahora le voy a leer el libro de Ezequiel 14. Donde nos dice lo siguiente: y si estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Creador, no libraría a hijo ni a hija. Ellos por su justicia liberarían solamente sus propias vidas. Bien, cuando yo leí esto la primera vez me sentí muy deprimido, realmente, porque ahí se prueba una cosa, ¿no? Que, digamos, lo que la gente le llama la salvación es bueno, es de acuerdo a cómo uno ha vivido y es algo personal, ¿no? A título personal. Entonces, yo me deprimí mucho porque yo me comencé a ver y me comencé a dar cuenta que yo no he tenido la vida de Noé, mucho menos la de Daniel, y mucho menos, no creo que podría resistir a las pruebas de Job, las que él tuvo. Y me sentí muy mal, ¿no? Porque, y estoy siendo sincero, ¿no? O sea, porque me di cuenta que ellos vivieron una vida en la cual yo nunca podría ni siquiera aspirar tener. Me di cuenta que yo no podía igualarle a sus hombres. Me di cuenta que mi vida no ha sido como la de ellos, ha sido totalmente diferente. Entonces yo me sentí muy mal, ¿no? Y hasta estuve deprimido varios días, ¿no? Pero el problema es cuando uno lee este verso es que si nos quedamos ahí vamos a sentirnos muy tristes, ¿no? Porque está diciendo que ni siquiera los hijos de estas personas los librarían, ¿no? Que yo sepa, el profeta Daniel me parece que no tuvo hijos, no estaría muy seguro, pero yo por todo lo que estudié yo creo que no tuvo hijos. Vamos a leer el verso 21, dice lo siguiente: por lo cual así ha dicho el Señor, cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiebre y pestilencia. Estas cosas las estamos viviendo actualmente a través del sistema, digamos, el sistema de los descendientes del hermano de Jacob, que es Esaú. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en, como dice, estas 4 cosas, ¿no? Espada, hambre, fiebres y pestilencias, para cortar de ellas hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente de hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis sus caminos y sus hechos, y sabréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viviréis su camino y sus hechos, conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice el Señor, ¿no? Entonces, acá habla de un remanente que serán llevados fuera. Cuando habla de ser llevados fuera, no significa que vamos a salir de la tierra, porque en sí la tierra es un sistema
es un sistema cerrado, como ya lo hemos visto en otros videos, en el video de la creación, ¿no? Yo les hice el video de la creación, ahí ya lo hemos visto ese tema, que era un entorno cerrado. Entonces, lo que quiero decirles es que sí hay una esperanza, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros vivimos sin error, muchas veces pensamos que no hay una esperanza, ¿no? Y eso es un poco lo que los ángeles caídos quieren, que la gente viva sin esperanza, que viva sin prácticamente sin tener una ilusión en su vida. Y eso es lo que ellos han generado. Por eso yo le estoy haciendo este video, para que usted se dé cuenta de cómo nos han manipulado. Vamos a Zacarías 2. Bien. Zacarías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Justo antes de cerrar junto con Miqueas. Dice, 2,8 dice, porque así ha dicho el Creador. Tras la gloria me enviaré a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca al niño de sus ojos. Esto es directo para los pueblos latinoamericanos, las verdaderas tribus de Israel. Este va para ellos, con mucho cariño. Porque aquí yo alzo mi voz sobre ellos y serán despojados sus siervos, y sabréis que el Creador me envió. Cantad y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, dice el Creador. Y se unirán muchas naciones en aquel día. ¿Ves? Se unirán muchas naciones. Nosotros tenemos mucha gente, ¿no? Que, bueno, habla en las calles y ellos dicen como que no le dan una esperanza a la gente que puede ser, digamos, como dice la Biblia, ¿no? Los gentiles, que vendrían a ser las otras naciones, ¿no? Por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? La gente, bueno, que supuestamente nos han hecho creer que son blancos, pero en realidad la pigmentación es rojiza, como claramente lo dice, ¿no? la palabra, ¿no? Es Edom, es rojizo, no es blanco. Ahora, no solamente ellos, ¿no? Sino lo que son los asiáticos, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de personas, ¿no? O los descendientes de Cam, que muchos de ellos están ahorita en el continente africano. Dice, y se unirán muchas naciones en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás al Creador, el ejército me ha enviado a ti, y el Creador poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogeré aún a Jerusalén. Callé toda carne delante del Creador, porque Él ha levantado su santa morada. Bien, si se dan cuenta, hay una esperanza, no solamente para nosotros, porque de hecho el profeta Pablo fue para los gentiles, ¿no? Y bien, quiero leerles otra en Jeremías 3. Jeremías 3.
3:19 dice, yo preguntaba cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y me dije, y me llamaréis Padre mío, y no apartéis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así provocaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Creador. ¿Ven? Nuestra gente se ha revelado a nivel histórico. En la actualidad mucha gente se ha olvidado de eso. Entonces, hasta no solamente, y eso que no solamente hablo de que se ha olvidado, digamos de seguir las leyes, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que a nivel histórico ni siquiera la gente de a nivel latinoamericano muchas veces no sabe ni a dónde pertenece, a pesar de que en la actualidad es que la gente está muy desenfocada. Entonces al estar muy desenfocada en estos temas han olvidado su historia, su verdadero pasado, lo que son y lo que representan, ¿no? Y como lo dice el Salmo 83, ¿no? Muchos imperios han hecho hasta lo imposible para que nosotros olvidemos lo que somos, nuestro pasado histórico y qué es lo que vamos a representar más adelante, ¿no? Pero hay una esperanza, ¿no? Por ejemplo, en el segundo libro de Esdras, específicamente en el capítulo 6, aún no recuerdo el verso exactamente, pero se lo puede buscar, dice que los últimos días serán para Esaú, los últimos días. Pero el principio de los que vienen serán para Jacob, ¿no? Es decir, al final Jacob va a llegar un momento que Jacob esté arriba y los edomitas estén abajo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a nivel histórico, a Esaú no se le dio tierras. Inclusive su padre lo dijo, ¿no? Recordad que Isaac lo que le dijo, ¿no? Que iba a vivir por su espada, ¿no? Porque en realidad la bendición se le iba a dar a Esaú. Lo que pasa es que el Creador, a través de su madre Rebeca, le dio la esperanza, ¿no? a que pueda tener la bendición, porque ella intervino, ¿no? en eso y prácticamente a través de un engaño, pero recordamos antes lo que había pasado, ¿no? con el plato de lentejas. Entonces, básicamente nosotros tenemos que recordar que viendo esa historia, tenemos que ver qué es lo que nos va a convenir, ¿no? Él cometió un error. Y él tuvo un resentimiento, ¿no? Y sus descendientes, ¿no? Las grandes familias, han seguido teniendo ese resentimiento. Por eso nos han hecho olvidar nuestra historia, ¿no? Y ellos están arriba. Pero va a llegar un momento que ellos van a bajar y nosotros vamos a poder subir, ¿no? Y eso es lo que yo les hablo con esto, ¿no? Estos videos no son para yo desanimarlos, son yo para darles más motivación, para que estén más motivados en la vida. Y hablando de motivación, quiero leerles el Salmo 104. Me gustaría leerlo completo, pero por cuestiones de tiempo y no quiero que se alargue mucho, ustedes lo pueden leer en casa. Dice: dan de beber a toda la bestia del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A la orilla habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de su obra se sacia la tierra. El hacer producir el heno para sus bestias, y la hierba para el siervo del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón de los hombres, el aceite que se hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan las sabias de los árboles del Creador, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las nieves, en las hayas hace
su casa la cigüeña. Usted puede seguir leyendo, pero básicamente aquí está hablando de todo lo que es la naturaleza. Pero en el verso que yo quisiera que se enfoquen es en este verso, que para mí fue impresionante. He allí el gran y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres grandes y pequeños. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se hacían de bien. Me interesó bastante porque dice, allí andan las naves. Allí está Leviatán. Dice que Leviatán está en el mar, ¿no? Y si tú lees en Amos, me parece que es el libro de Amos 9:2 o 9:4, una cosa así. Vamos a ver. Esto de acá es un poquito improvisado también. Algunos textos sí los tengo preparados, otros los tengo improvisados, pero trato de dar lo mejor que puedo, ¿no? Porque mientras que veo los videos se me ocurren nuevas ideas también. Por ejemplo, eso no lo pensaba hablar hoy día, pero esto me ha inspirado. Dice, aunque cavases hasta el Seol, de allá tomaré mi mano, y aunque subieras hasta el cielo, de allá haré descender. Está hablando de la huida de los ángeles caídos y de las élites, porque las élites siempre quieren huir, ¿no? Está hablando de eso. A través de lo que son los búnkeres, ¿no? Porque miren, pónganse a pensar un poquito. En el diluvio no es. Bajaron las aguas, se ahogaron. Y mucha gente, bueno, muchos de estos respiraron, muchos de estos estuvieron bajo tierra, estuvieron en búnker, muchos de ellos murieron. Inclusive si tú bajas a algunas ciudades subterráneas, están llenas de agua. ¿Por qué? Porque es agua del diluvio, ¿no? Entonces es algo simple. Si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y tomaré, y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morrará. Te refiere a Leviatán, ¿te dan cuenta? Se refiere a eso, ¿no? Es que los monstruos marinos, de los cuales nos sale la palabra en el Salmo 104, perdón, como ya las había mencionado. Quería leerles una más. Fuiste propio a tu tierra, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados que ellos pudiste. Salmo 85. Y por último, para cerrar el video, y antes de terminar este video, quiero leerles el libro de Eclesiastés y el libro de Lucas, capítulo 6. Quiero leerles Eclesiastés capítulo 7 antes de... como últimos dos versos de la noche, así que... porque... dice, no te apresures en tu espíritu para enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados, porque fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces, hay que concentrarse en el presente, es lo que el rey Salomón nos quiso decir a través de sus textos, ¿no? Muchas veces estos seres, estos ángeles, se tienen pensando en el futuro, en el pasado, pero no te hacen concentrarte en el momento presente. Y es lo que yo quiero traerles en esta lección. Y por último les voy a leer el libro de Lucas,
para poder cerrar antes de... Dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces, los ricos en sí, ahorita están teniendo una buena vida. Y están haciendo cosas que no van de acuerdo a la palabra, ¿no? Entonces, ahí les está diciendo claramente, ¿no? Mas hay de vosotros lo que ahora estéis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reíis, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros todo hombre, porque así hacía sus padres con los falsos profetas. Entonces, hay profetas que provienen del Creador y hay profetas que no provienen del Creador. Y así también hay personas que, digamos, en ese contexto podríamos decir muchas cosas, ¿no? Hay muchas conclusiones que se pueden sacar sobre esto. Pero más que todo yo me voy a enfocar como es el tema de los ángeles caídos en los ricos, ¿no? Son influenciados para ganar dinero o para tener fama. Pero eso no les va a valer de nada, ¿no? Cuando el Creador venga. Y enfocarnos también que la verdadera paz y la verdadera justicia proviene de él, ¿no? No proviene de hacer revueltas ni nada de eso, ¿no? Como lo hacen en Estados Unidos, no justice, no peace. O ahora como lo que está sucediendo en Colombia, o como lo que sucedió en Perú en el año 2020, o en Chile 2019, ¿no? Y Venezuela 2017, si no me equivoco. Bien, hasta aquí puede ser el video, como les dije, de las elecciones. Lo tengo pensado hacer en estos días, no sé cuándo todavía, porque justamente me ha atrasado un poquito, porque este tema ya lo había acabado, pero no habrá más de lo que creo. Después me voy a hacer el video también dedicado a Colombia, aunque ya lo hice en otra ocasión respecto a las revueltas, lo que yo pienso al respecto y lo que yo creo, ¿no? Pero lo voy a hacer de nuevo para